Lifesense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. Lifesense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Hola. Hola. ¿Qué hay? Bien, aquí transmitiendo desde la casa estudio. Muy bien. ¿Cómo vas? Bien, un saludo para todos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno vernos, ya llevamos un ratico sin vernos, entonces nada, muy chévere otra vez estar acá en esta fría noche capitalina, ¿cómo están todos? ¿Qué más? ¿Todo bien? Bueno, miramos por acá. Soy yo el que saludo. Bueno, entonces, bienvenidos a un programa más de Conectados con Life. Un programa encaminado y dirigido a trabajar todos los procesos de clarificación desde la evidencia. Clarificar un montón de mitos, de tabús, de ideas erróneas sobre con cada uno de los temas que hemos abordado. Nada, es la idea. Ya mucha gente nos ha visto y sabe cómo funciona esto. La idea es poder clarificar y ayudar a las personas en la clarificación y en brindar un grupo de habilidades, por llamar de alguna forma. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿de qué vamos a hablar, doctora? Doctor. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema que es supremamente importante porque además que, pues, es un tema que nos toca a todos. Yo creo que todos o conocemos alguna historia o sabemos de alguien. Obviamente los que trabajamos en salud mental estamos supremamente familiarizados con el tema, pero es definitivamente algo que abarca el contexto de nuestro país y tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Tenemos algunos datos, sabemos algunas cosas, pero definitivamente lo que se pudo evidenciar durante la pandemia, que fue pues tan difícil para todo el mundo, es que también lamentablemente tuvimos que recibir muchos reportes de personas que quedaron encerradas en casa con sus agresores y esto nos dejó una mayor claridad en términos estadísticos y en términos de, pues, de todo el fenómeno que había alrededor del tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, para contarles así, daticos simples, tenemos para enero del 2022, en el último conteo, digamos que se hace con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tuvimos a enero del 2022 un reporte o cifras preliminares de 3.819 casos comprobados de violencia intrafamiliar. Cuando nos referimos comprobados es que pasan por el Instituto de Medicina Legal, que hacen todo el proceso judicial, o sea, probablemente también tenemos subregistros, pero para enero de este año tuvimos más de 3.800 casos comprobados de violencia intrafamiliar, que eso es un montón. Y con todo y eso creemos que hay un subregistro, claramente porque no todos los casos pues son llevados a instancias judiciales ni las personas quieren pasar por medicina legal. Wow. Igual cabe aclarar que en este mismo año, ahora que estás hablando de datos, lastimosamente, la violencia de orden familiar que más se presentó fue la violencia contra la pareja. ¿Sí? ¿Sí? Más de 2.523 de casos reportados, en su mayoría de esos 2.500, 2.144 según cifras, hacia la mujer. El resto hacia el hombre, ¿saben? Pero igual la cifra sigue siendo extremadamente alta, igual la cifra sigue siendo pues preocupante. Y volvemos a lo mismo que tú dices, está haciendo un subregistro y al ser un subregistro, pues imagínate todos los datos que quedan por fuera, Nieto. Queda un montón de datos, queda un montón de información por fuera que pues comienza a preocupar, ¿saben?
Y lo mismo la edad. Las personas que más reporte de esto están teniendo se encuentran entre los 29 años más o menos y casi los 60 años de edad, ¿saben? Entonces estamos hablando de personas que están en, como diría la gente, que la mejor etapa de su vida. No, estamos hablando de personas que están construyendo una familia, que están trabajando en la generación de esa estructura sobre la cual nos han educado, que es la construcción de familia. Sí, de acuerdo. Entonces creo que esto empieza a ser bien preocupante para todos y pues nada. Además que hubo un aumento importante también comparado con este informe que tenemos anual de medicina legal, del Instituto de Medicina Legal, es que del 2021, o sea, enero del 2021 a enero del 2022, hubo más de 1.000 denuncias más. O sea, esto es muchísimo. Y volvemos y yo creo que nosotros estamos también casi seguros que hay un subregistro, sobre todo porque, pues particularmente en mi caso, yo me imagino que de pronto en el tuyo también y en el de muchas personas que nos están escuchando, hay situaciones de violencia intrafamiliar que ya lo vamos a hablar un poco también con los invitados que no se denuncian porque no es violencia física. O sea, hay un montón de cosas que tenemos en subregistro que no se denuncia porque o no se considera violencia o se intenta callar o no hay una claridad. Yo he tenido el caso de consultantes que no están seguras, sobre todo mujeres, que no están seguras si están siendo víctimas de violencia, o sea, como que de alguna manera piensan o han naturalizado de alguna forma que esto pase en sus relaciones de pareja y resulta que cuando empiezan a notar que no, que efectivamente no todas las parejas son así, que no a todo el mundo le pasa lo mismo, hay una mayor claridad de que están dentro de un ciclo de violencia, pero es complicado, es un tema bien complicado. Complicado y comienzo a no ver también porque la pregunta es, estamos hablando de las que nos han vendido como violencia, estamos dejando por fuera otro tipo de violencias, ¿saben? Dentro de, yo no sé llamarlo, he escuchado hace poco algo que llaman que violencia sutil, a mí parece que es como un antónimo de ser violencia sutil, no me parece que sea la mejor forma, pero hay un montón de violencias que se pueden quedar por fuera, ¿sí? Recuerden que dentro de esto entra también fenómenos como el abandono, como la negligencia, como, ¿saben? Como el mismo abuso, ¿listo? Y entendido el abuso también como probablemente tendremos un programa y lo hemos tenido, donde mirábamos los tipos de abuso de orden sexual, ¿sí? Que el tocamiento, la exposición a ver porno, o sea, un montón de cosas se van quedando por fuera acá. Y viene lo otro, de todas maneras, Nieto, pues uno empieza a ver que hay caminos, o sea, sabemos hoy por hoy que existen líneas de atención, que está todo el ejercicio de la fiscalía, que está todo el proceso de víctimas, de atención a víctimas, desde el CAIVAS, desde el CAVIF, que tenemos las comisarías de familia, que están los hospitales del Estado, que está la URI, ¿sí? Hay un sinfín de líneas hoy por hoy, ¿sí? La línea púrpura, por ejemplo, ahora más adelante hablaremos de todo esto, pero y con nuestros invitados vamos a conversar también sobre todos esos efectos, resultados de violencias que se van dando, ¿sí? Por más lo mismo, la gente ha minimizado mucho lo que pasa dentro de la puerta de la casa hacia adentro. Y de la puerta de la casa hacia adentro hay un sinfín de violencias. Sí, no, de acuerdo. Y creo que acá también nosotros tenemos que pararnos un poco en nuestro contexto. O sea, hay una realidad y es que los países latinoamericanos tienen una tendencia importante a normalizar pues temas de violencia precisamente porque estamos también bajo un modelo machista, estamos bajo un modelo religioso, estamos bajo modelos que fomentan y si no los fomentan los permiten o los naturalizan o los normalizan y bueno, por eso esto a nosotros nos parece un tema supremamente importante porque primero nos hemos topado lamentablemente y nosotros que somos profes podemos decirlo, hay un desconocimiento de las rutas de atención, de las líneas de atención, de un montón de cosas y muchas veces los centros educativos no están preparando a sus futuros psicólogos a decirles, venga, esto es lo que tenemos disponibles, esto es lo que hay, ¿sí? Esto es lo que usted debe hacer, porque además nosotros como profesionales de la salud mental tenemos una responsabilidad importante en este sentido. Entonces, esa es una de las, digamos, como de las primeras cosas, entender un poquito nuestro contexto y también entender que hay
por ejemplo, en el tema de la violencia de pareja, hay cosas que se han naturalizado como una manera de amor romántico. Ah, es que es romántico, ay, tan lindo, es que me llama 25 veces al día para preguntarme dónde estoy, pero eso es porque me ama. Y uno está al otro lado mirando como son mecanismos de control, son mecanismos de manipulación, o sea, una serie de cosas que no se tiene la suficiente información realmente. Y muchas personas, y yo he tenido el caso de mujeres que han sido mis consultantes que saben que no está bien lo que está pasando dentro de sus parejas, pero uno no saben cómo salir, nadie les ha dicho, reciben una incomprensión del contexto o lo tienen naturalizado. Es como, es mejor que lo toleres a que todo el mundo se dé cuenta, es mejor que lo toleres a recibir el escarnio social, o sea, todavía, aún estando en el año 2022, estamos todavía sufriendo con el tema del escarnio, del repudio social, de que te rechacen en determinados ambientes porque denuncias a tu agresor, por ejemplo. Eso lo vemos todo el tiempo. Un castigo del contexto porque denuncias a tus agresores. Entonces, bueno, es un fenómeno Intenso. bien amplio, sí, sí, sí. Ok, Bastante. bueno, pues nada, invitados. Invitados. Nos vamos con los invitados. Antes de eso, nos vamos aquí a un pequeño break de 5 segundos. Ya nos vemos. En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. En LifeSense Perdón, la casa estudio falló. Sí. O sea, si Hernando mete un comercial donde no es programa. Ustedes saben, o sea, si no tiene gracia. Es que hoy no vino camarógrafo, hoy no vino el equipo de edición, no vino nadie de la casa estudio, entonces me tocó solo. Incluso me toca hasta cocinar. Hicimos preproducción, producción, etcétera. Sí. Bueno, entonces, dicho esto, póngase seria. Bienvenidos a Live nuevamente. Como bien pudieron ver en nuestro comercial, nada, puertas abiertas. Live es un centro de entrenamiento de habilidades para organizaciones, para colegios, para universidades. Hacemos atención de corte psicológico y entrenamos en habilidades. Pero nada, entonces, dicho eso, ¿a quién tenemos hoy? Entonces, doctora, presente usted al primer invitado. Bueno, entonces hoy nos van a acompañar dos invitados muy especiales. Yo les voy a presentar a uno de ellos. Él se llama José Vicente Castillo. Es psicólogo especialista en alta gerencia y magíster en desarrollo educativo y social. Tiene una experiencia de más de 15 años en diseño, implementación, seguimiento, evaluación de programas de intervención comunitaria, grupal e individual. Es un duro en temas de responsabilidad social, así que pregúntenle. Ha trabajado en proyectos con entidades gubernamentales y básicamente, bueno, también es profesor, mejor dicho, o sea, tenemos acá al hombre multitask. Entonces le damos la bienvenida a José. Ah, bueno, y es un viejo amigo de nosotros, muy buen amigo de nosotros. Bienvenido. Hola, joven. Hola, joven. Buenas noches. ¿Cómo vamos? Doctor, muy bien. Qué bueno tenerlo por acá por primera vez visitándonos. Eso está bueno, José. Vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestro segundo invitado es de la casa. El próximo tiene que estar aquí en esta sala, hermano. Psicólogo clínico, egresado de la Universidad del Bosque, máster en terapias psicológicas de tercera generación, con formación certificada en todo el entrenamiento de terapia eléctrica de la conducta, en DBT y en otros modelos de tercera generación. Terapeuta de Life con más de 5 años de experiencia en el manejo de todo lo que tiene que ver con dificultades emocionales y afectivas y en el manejo de conductas alimentarias. Mi asesor de consultantes con dificultades alimenticias. ¿Y cuál? El doctor Juan Pablo Mortelli. ¿Qué hubo, hermano? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué Juan. más? ¿Qué se cuenta? Bien, bien, por acá robando cámara otra vez. Eso está bien. Si es que tiene fans, se conecta la gente, es su fan, sus seguidores. Vamos a ver.
Nada, ¿qué? Empecemos. ¿Qué? Sí, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Como ustedes pueden ver, nuestros dos invitados tienen un perfil diferente y precisamente tiene que ver con este tema de que cuando hablamos de violencia estamos hablando de un fenómeno no puramente clínico, estamos hablando de un fenómeno social, estamos hablando de un fenómeno contextual, estamos hablando de un fenómeno cultural y pues definitivamente pensamos que tener un punto de vista un poco más contextual, más amplio con la experiencia de nuestros dos invitados, pues bueno, nos va a dar a nosotros también como un bagaje bien importante en este programa. Entonces, pues la primera pregunta sería, José y Juan Pablo, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es la violencia intrafamiliar? O sea, cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues nada, creo que hay muchas definiciones y podríamos irnos a lo que tiene que ver con la norma, a lo que culturalmente podemos estar estableciendo, pero creo que es toda esa acción u omisión que pueda resultar en un daño o en el sufrimiento, ya sea de tipo físico, psicológico, sexual, económico, que comete o que ejecuta, más bien, un miembro de la familia o del núcleo familiar y que no necesariamente, porque a veces lo asociamos a que solamente son las personas que viven en el mismo techo. Es también como tener en cuenta que efectivamente pueden ser otras personas que efectivamente tienen algún tipo de familiaridad o de lazo consanguíneo o de vínculo, porque también puede darse dentro del tema de los cuidadores, que ocasiona, pues digamos, todo este daño o sufrimiento. Y creo que otro ítem ahí importante es el tema de la acción, que creo que lo vivimos, o es lo más notorio, pero creo que también de la omisión, cuando hablamos, y creo que lo extenderemos o lo ampliaremos posteriormente, cuando tiene que ver con temas de negligencia, de abandono y cosas muy invisibles, que creo que tú lo decías ahora, desde esa naturalización y como bien pues daba como toda la introducción a la conversación del día de hoy, que la violencia no son solo los golpes, que no es solamente lo que nosotros estamos viendo, sino hay cosas ahí como muy ocultas o cosas que no necesariamente es porque tengo el morado o porque tengo la herida. Empezaríamos como por ahí para poder dar un marco de referencia, porque sabemos que esto es muy amplio. Sí. Ok, a mí me parece interesante todo ese espectro que usted da, porque rompe lo que estábamos diciendo, o sea, física, psicológica, dijo, económica, dijo, emocional. O sea, el espectro es mucho más grande de lo que nos imaginamos y sigue siendo mucho más grande de lo que es, digo yo, ¿no? Sí. No sé Sí, si Juanpa está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo creo que ya, pues ya que ustedes nos mencionaban como la invitación a hablarlo desde diferentes perspectivas, pensaba también, pues que muchas veces en clínica como tal lo vemos como un patrón de comportamiento, ¿no? Ahí lo decía José, como una persona que ejerce un patrón de comportamiento que puede ser como abusivo, que ejerce como, ¿cómo se llama? Como un abuso de poder de su posición de jerarquía o de poder sobre la otra persona en pro de obtener algo, en pro de lastimar, en pro de como terminar, digamos que ejerciendo esta dinámica que resulta muy dañina y que algo que se ve mucho en la clínica es que es un patrón que va escalando, ¿no? Como que vemos que puede empezar por comportamientos que, como ustedes decían, se normalizan y uno en un principio dice, bueno, como eso que uno escucha por todos lados ahora de como las red flags, ¿no? Esos comportamientos pequeños que uno dice, como, bueno, tal vez no es tan grave, pero que eventualmente lo que vemos cuando hablamos de violencia intrafamiliar es que son comportamientos que escalan, como que progresivamente como que van subiendo de nivel hasta llegar a un nivel en el que claramente resultan muy interferentes para la calidad de vida de las personas que están involucradas en esa dinámica. Con eso que usted dice, sutilezas entrarían cosas como cuando la pareja defiende al otro o a la otra es que es un chiste, es que fue molestando, o cuando se excusa, ¿no? Fue un chiste, fue molestando, pero probablemente esto puede haber algún tipo de violencia, ¿sí o no? Y esos patrones son los que usted dice que va escalando.
Claro, sí. Justo ahorita con lo que decías del chiste me acordé, no sé si ustedes vieron una noticia hace poco de un influenciador que hacía chistes en vivo con su hija, con una niña como de unos 5 o 6 años y le hacían unos chistes muy pesados. Por ejemplo, yo he visto en redes papás que graban a sus hijos asustándolos y pues yo digo, qué necesidad, o sea, para generar seguidores que tú generes ese estrés y dicen como, no importa, es contenido, es una broma, pero obviamente nadie le está preguntando a ese niño si es que le gusta que lo asusten o si es que él se está divirtiendo, como se están divirtiendo sus papás, porque el que se divierte es el adulto haciendo el supuesto chiste, pero claramente este niño no se estaba divirtiendo, esta niña con esta persona que les digo de la noticia que inclusive entró el ICBF a revisar el tema y a hacer visitas, etcétera, precisamente por eso. Ayer yo hice el ejercicio de reportar por una red, que es la opción de reportar un video de una tía, sobrina, hermana, prima, mamá, que le decía a su hijo, ¿cómo hace la mamá por las noches en el cuarto? Y el niño empezaba a hacer imitación, como cuando hay una vinculación sexual. Y la chica, la que lo estaba grabando, se reía. Eso entraría dentro de violencia. Y con lo que tú estás diciendo, sin duda alguna, viendo aquí, pues lo que nos empieza a decir aquí mi amigo Sebastián nos dice, precisamente lo quiero enlazar, no es pregunta aún, pero hay una fuerte normalización de la violencia en Latinoamérica por medio de redes sociales, incluso se normaliza por medio de nuestra propia familia. Total. Ahora, Sebastián, y no sé si ustedes están de acuerdo, Latinoamérica no, muchos de estos videos también vienen o sea, de Norteamérica, vienen de Europa, hay una normalización increíble sobre esto y la burla se pone sobre la mesa y nada, o sea, es tener en cuenta ese tipo de cosas, digo yo, ¿no? Sí, yo ahí quisiera aportar y hay muchos temas, digamos, que han empezado a tomar relevancia en lo que tiene que ver con la violencia de género. Y creo que ahí, precisamente, y asociándolo a lo que se hablaba anteriormente de los patrones culturales, pues es también que le vamos reforzando en esos roles al niño o a la niña. Y creo que en programas anteriores, en muchas cosas que se han hablado aquí en estos espacios, pues ese tema de es que los niños no lloran y efectivamente pueden ser esos sujetos completamente pasivos, anulados frente a esas burlas y creo que ese daño del sufrimiento, porque no necesariamente tiene que llegar pues, ya al trastorno, creo que ahí hay un camino bastante largo, tortuoso, que viven muchos de los niños, creo que también hay unos temas que enlazan el tema del adulto mayor, ¿sí? Creo que, pues, digamos que empezaríamos a tener que disgregar como cada uno de los miembros de la familia, pero creo que este tema de género está cada vez más visto, es más, digamos, sonados muchos de los casos que hay, mucha de esa normalización y creo que esa será una palabra y la naturalización será una palabra que se escuchará durante todo este espacio, porque tendríamos que empezar también a revisar cuáles son esos patrones de conducta que nosotros tenemos que efectivamente siguen perpetuando y que se ven como el chiste, que se ven como la broma, que se ven como ay, pero es que usted ¿por qué no lo hace? O mire que es que hay que atender a su hermanito, o es que mire como usted es la niña de la casa, o es ahora la mujer de la casa, o es el hombre de la casa, para también perpetuar muchos ciclos de violencia, que creo que, y me uno a lo que decía Juan Pablo, frente a esa criticidad y a esa cronicidad que pueden empezar a tener estos hechos y que ya cuando van a consulta es porque pues, es un hecho completamente lesivo que vulnera derechos y vulnera pues obviamente toda la integridad de la persona, pero que suavemente y dentro del chiste, la chanza, se va agudizando eso que pues en algún momento, yo no pensé que eso fuese violencia, yo no pensé que eso fuera violencia intrafamiliar, sino es que nosotros nos tratamos así, es que es la forma de relacionarnos y creo que es muy común y creo que sí, en todas las sociedades, que efectivamente habrán diferencias frente a ese reconocimiento de cuánto me vulneran el derecho, hasta dónde estoy o quiero permitir que el otro vulnere mi integridad física, psicológica y demás. Creo que hay mucha tela por cortar y mucho tema por debatir. Sí, yo ahí quisiera como rescatar
de algo que mencionaba José, y es que como que en este ejercicio de observación de las propias dinámicas, de las interacciones de parejas, de familias y demás, justamente creo que a partir de esa observación hemos empezado a reconocer muchas dinámicas que son nuevas, que a veces como que uno empieza a escuchar muchos términos que seguro ustedes los han escuchado y uno ve por ahí que hablan de ghosting, de gaslighting, de muchas cosas que sin decir necesariamente, porque ahí yo no me declaro competente para decir si sí es violencia o no es violencia, pero que son formas que describen comportamientos que para una persona resulta dañino, que al estar del lado de la persona que lo recibe lo lastima, le hace daño, como resulta algo que afecta bastante. Y yo creo que parte justamente de cómo hemos sido más conscientes que las dinámicas de violencia son muchas las formas en las cuales las personas se pueden involucrar en esto y vale la pena empezar a abrirlo más allá de la idea de si nos golpeamos o no nos golpeamos. Tal Sí, cual, de tal acuerdo. cual. De hecho, yo les escucho hablar a ustedes y vuelvo a lo que usted decía, Juanpa, y enlazando lo que dice José, este escalonamiento puede terminar en inclusive la muerte. ¿Sí? Nada que hacer, no se negocia. ¿Sí? Eso no es una condición de que fue sin culpa. Es un escalonamiento que se va dando y puede terminar ahí. No, sí, sí, justo estábamos como en la misma línea acá de procesamiento un poco en el tema de la violencia de pareja y ya la evidencia nos ha mostrado que, ya, por ejemplo, ahorita ya hay investigaciones de violencia en el noviazgo adolescente. O sea, tener violencia en los primeros noviazgos cuando tienes 13, 14 años te vulnera un montón para después ser víctima de violencia de género cuando ya estás en una relación comprometida y pues ya sabemos lamentablemente que mucha violencia de género termina en feminicidios, por ejemplo, ¿sí? Como decía ahorita Hernán, o sea que la cosa va escalando, pero ya estamos obteniendo información que esa naturalización y ese modelo de poder se da desde noviazgos de chicos de 13, de 14 años y empieza desde ahí y está vulnerando un montón y pues personas que en sus relaciones de pareja han permitido la violencia, pues aumenta la probabilidad de que esto ya se convierta en una violencia intrafamiliar, o sea, que se permita la violencia hacia los hijos, porque el solo hecho, yo he escuchado personas que me dicen como, pero a mis hijos no les pegaba, o sea, me golpeaba a mí, pero no golpeaba a mis hijos. Que tú presencies violencia hacia otra persona de tu familia es violencia también y eso es algo que nadie nos dice, o sea, no es como, si no le pegó a los niños, entonces fue porque no pasó nada, no, está pasando de todo y tenemos nosotros a estos niños repitiendo esos patrones otra vez en la adolescencia, en la adultez y vuelve y juega, ¿no? De hecho, te escucho hablar precisamente, no sé si pasamos a la segunda pregunta con lo que tú estás diciendo, creo que es la mejor introducción y es, José, Juanpa, básicamente, después de esta conversación, ¿cuáles serían los factores de riesgo que se han venido encontrando para hablar de violencia dentro de la familia, para hablar de violencia dentro del hogar? ¿Qué factores de riesgo sabemos que existen? De orden, vamos a llamarlo biológicos, psicológicos, contextuales, sociales. Por ahí hay unos comentarios de dos personas que ahorita traeremos a colación sobre los mismos patrones como se van repitiendo, como tú dices. Uh-huh. ¿Qué tenemos como factores de riesgo? Cualquiera de los dos. Pues nada, yo creo que ahí hay que empezar o sea, el abanico es amplio. Yo creo que empezaríamos nosotros a ver, inclusive asociados muchos a los tipos de violencia. ¿Sí? Creo que efectivamente, como Hernán lo nombra, este tema de los patrones culturales, creo que termina siendo un factor de riesgo y un factor de riesgo muy importante frente a esa perpetuación, frente a ese mantenimiento que puede haber de eso que solucionamos, eso que tratamos de gestionar a través de actos o hechos violentos o agresivos. Creo que ese es uno. Creo que el tema de lo económico es un factor de riesgo grandísimo porque efectivamente va desencadenando que la solución adecuada o la solución más positiva de los conflictos no se dé y empecemos a buscar otras alternativas que traten de solucionarlo y son como las herramientas que puede tener o no puede tener ya sea el padre de familia, el cuidador, el adulto mayor o inclusive el mismo niño
asociaría también a temas o sea, temas de formación también. Creo que podría llegar a seguir naturalizando ese tema de la violencia, porque pues es que conmigo fueron así y mire que soy una persona de bien, entonces, ¿cómo no? Y yo estoy divinamente, dicen además, o sea, yo, normal. Exactamente, véame que es que mire que yo soy una persona de bien y es que yo no tengo ningún problema. Y entonces a mí me partieron 3 palos en las costillas y pues, ¿qué tiene eso de malo? Mire, es que además yo lo estoy formando. Es que yo lo Soy estoy... un hombre de bien, soy un hombre de bien después de eso. Señor. Soy un hombre de bien después de eso. Exactamente. Y si no me hubieran dado ese rejo, entonces, ¿quién sabe dónde estaría? Entonces, creo que ahí hay algunos de los elementos. Creo que efectivamente el tema de género y esas relaciones de poder con las que denunciaba Juan son otro factor de riesgo desde esa mirada adultocéntrica, en esa mirada machista, en esa mirada pues que efectivamente no construye, son como el caldo de cultivo para que todo el tema de violencias pues se pueda asumir. Creo que también la mirada y cómo asumimos, no sé, llámese la productividad o la funcionalidad que pueden tener los adultos mayores. Creo que también es otro elemento donde pues, ya empieza a dejar de ser productivo, empieza a dejar de ser útil, empieza a ser el estorbo y eso efectivamente puede empezar a condicionar muchos de los elementos que se enmarcan en esta violencia intrafamiliar. O sea, eso por nombrar algunos, creo que la lista sería larguísima. Sí, sí, totalmente de acuerdo con José. Yo creo que es una lista muy, muy amplia, que de hecho, como que revisando un poquito toda la evidencia que hay respecto a esto, uno puede encontrar categorizaciones de todo tipo, como personas que nos dicen factores de riesgo para ser como víctima y para ser agresor, porque finalmente son dos historias totalmente diferentes, factores de riesgo para como individuales, sociales, culturales. Y yo creo que pues finalmente sí vale la pena ir hablando acá de varias cosas, de nuevo, como pensando un poco en la perspectiva clínica. Hay factores de riesgo que tienen que ver, por ejemplo, con cosas como un pobre repertorio de habilidades para solucionar problemas interpersonales, como que en realidad yo históricamente nunca haya aprendido, nunca haya dado con un contexto que me enseñara a resolver conflictos de maneras adecuadas, sino que a lo mejor también por ahí fui testigo de pues que mis papás tampoco resolvían los problemas de la mejor manera, que también por ahí había violencia, pues finalmente eso termina siendo como un tipo de aprendizaje que de alguna manera uno llega posiblemente a imitar, no digamos que no determinantemente, pero puede pasar. También hablando de, no sé, rasgos de personalidad un poco más impulsivos, como comportamiento caracterizado por esta tendencia tal vez a responder de una manera más agresiva, más rápida, Sí. algunos rasgos de personalidad que sean, pues digamos que han demostrado una relación con esto, como los rasgos de personalidad antisocial, como todos caracterizados por ese pobre control de impulsos, pues claramente tienen acá un montón de relación. Creo que algo que también es muy notorio y lo pienso ya también cuando uno se encuentra en el contexto clínico con personas que han vivido esto y es lo mucho que puede vulnerar que yo no tenga una red de apoyo, una red social, como un grupo que me contenga, personas cercanas a las que les pueda expresar que eso me está pasando, como a las que me puedan hacer saber que tal vez no estoy viviendo situaciones normales, que son situaciones que en verdad son alarmantes. Y creo que por supuesto también como este tipo de actitudes que uno va, actitudes, reglas, pensamientos que uno va como construyendo a lo largo de su vida, como normalizando la violencia, que creo que lo hemos hablado un montón hoy, pero que finalmente está ahí muy presente en ambos roles, ¿no? Como puede ser desde el rol del agresor, como que yo puedo normalizar la violencia, o desde el rol como de la persona que está sufriendo la agresión, que tal vez también o lo ve como una forma de amor, una forma de cariño, o como que así son las relaciones que le hacemos, o hasta pienso en ejemplos que eventualmente he escuchado como, bueno, no, si es que ¿qué le hacemos? Pero el amor todo lo puede, y eventualmente uno empieza a encontrar como ciertas creencias o reglas que terminan siendo un factor de riesgo importante para que uno se involucre en estas dinámicas. Sí. Creo que tanto Laura Navas como Hans Pinzón están haciendo un énfasis importante en lo que ustedes dicen. Laura nos dice, muchos repiten patrones de sus padres y desean crear a los niños como lo hicieron con ellos. Yo cambiaría más que el deseo es
pues es lo que traen, ¿saben? O sea, más que el deseo es lo que aprendí, es lo que aprendí. Sí, no estoy justificando, ni más faltaba, ¿saben? Desde esta Sí, perspectiva es entender, y Hans no lo refuerza, ya te doy la palabra, y es, de cualquier manera hay afectación, en algunos casos se repite, en otros se normaliza, se asume la violencia como forma de relacionamiento con otros, sí es con lo que vamos creciendo, ¿no? O sea, sí, totalmente. Y curiosamente, ahorita con lo que decía Juan del pobre repertorio y inhabilidades, me quedé pensando mucho en este tema del que hablaban Laura y Hans, y es como, ¿por qué quiero yo repetir ese mismo patrón? Entonces, pues mi única manera de explicarlo es porque yo salí bien así. Pero realmente las personas tampoco entienden muy bien que repiten ese patrón porque es que tampoco saben más, o sea, no tienen otra manera de explicar y justificar. Y cuando la gente dice, no, es que todo muy bien, a mí me crearon así y todo salió muy bien, uno dice como, nadie sabe especificar que salí bien, ¿sí? Yo escucho mucho en nuestra sociedad como ni soy ladrón, ni soy, es que ese no es el punto, o sea, yo creo que hay gente a la que en su vida le han puesto ni una nalgada, pues, y tampoco son ladrones, o sea, como que no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con esa normalización o con esa, es que yo sí soy honrado porque me pegaron, y soy trabajador y juicioso porque mis papás me dan rejo, y uno dice, ok, ¿de dónde sale eso? Y creo que tiene mucho que ver con ese pobre repertorio, ¿no? O sea, no tengo otra manera de explicarlo porque tampoco me enseñaron una cosa diferente y porque lamentablemente, y esto sí ya es hablando de cosas puramente técnicas, pero pues la violencia es un mecanismo efectivo de control a corto plazo. ¿sabes? Yo estaría de acuerdo con esto que te escucho, estaría de acuerdo con esto que dice Tati García, y es básicamente el riesgo también se empezaría a dar por no identificar o que estás siendo violentado o que estás violentando a O que eres otros. violento. Y básicamente tiene que ver con, todo esto, con este patrón, que tampoco me parece muy justo o legal tener que justificarnos en que son. O sea, sí estamos de acuerdo todos aquí que hay patrones de orden cultural. Sí, nada que Sí, hacer, sí. pero no podemos caer en la justificación. De hecho, creo que es esto. O sea, si ya hemos notado que es un patrón, pues hay que empezar a romperlo. ¿Saben? Es la única forma. Sí. Pero vamos viendo todo este fenómeno dado a lo que enseñan las mismas aulas, a los mismos futuros colegas de nosotros, ¿saben? O sea, son esas experiencias que vamos teniendo, son esos modelos que vamos teniendo, son esas instrucciones que nos van dando, que es lo que se comienza a volver un factor de riesgo, sin duda alguna, sin duda alguna. Y ahí es donde tenemos que actuar. Laura nos dice la educación, sí, claro, es que es educar en crianza, es educar en... Este fin de semana, José, Juanpa y Netico, estaba precisamente en un aula con gente de una especialización y hablábamos de eso, o sea, ¿dónde está el esfuerzo por enseñar a ser padres? ¿Dónde está el esfuerzo por enseñar a ser madres? Es que es complejo, es que bueno, creo que los que estamos acá, tú eres mamá, José, Juan Pablo pronto, aún no, ya casi. Pero entonces, dentro de todo esto, pues vendría, ¿quién te enseñó? O sea, tú haces lo mejor que puedes con el recurso que tienes, con lo que te han enseñado. Y Sí, hay un factor. claro, ahí yo sumaría, digamos, que va muy de la mano con todas las intervenciones de los, de las personas que nos ven y tiene que ver, porque, claro, estamos hablando de violencia intrafamiliar, violencia al interior del hogar, pero que muchas veces, efectivamente, esos patrones culturales que pueden llegar a estar, digamos, de manera adecuada, asertiva, de comunicar, de gestionar las emociones y demás. ¿Qué pasa cuando salimos al relacionamiento en los otros ámbitos y en los otros ambientes que tenemos todos? Entonces, efectivamente, a nivel educativo, y creo que había una intervención frente a eso, y es efectivamente cómo o qué lugar le estamos dando a eso que traemos de la casa, a eso que estamos aprendiendo en la escuela, a eso que estamos reconociendo de las emociones, de cómo solucionamos los conflictos, y si yo traigo un patrón cultural y ese patrón cultural es reforzado o es inclusive intensificado en esa agresión y valorado muchas veces o reforzado muchas veces, pues yo digo, pues claro, esto es lo que me enseñaron en la casa y ahora me lo quieren reforzar o me lo refuerzan tal vez en la institución educativa. O cuando entra a veces en esa disonancia o en ese choque, pero pues es que en mi casa
hablaba hoy con alguien y me decía, es que a mí me enseñaron que la letra con sangre entra, ¿sí? Pero encuentro y puedo encontrar los dos extremos, ¿no? La docente o el docente que efectivamente siglo XXI, y fui testigo en algún lugar de este país, que todavía tiene la varita en el escritorio. ¿Cómo? Y va a decir, ah, pues sí, y dice, es que, profe, yo le doy permiso a que lo corrija, literal, entonces, es que ya vio, su mamá me dio permiso. ¿Y cuál es la manera de corregirlo? Pues darle también con la varita de ortiga. Y ahí va a decir, pues es que esta es la realidad y esto es lo que vivo tanto en mi casa como fuera de mi casa. O cuando entra el choque y llega y dice, venga, encuentro el docente, los colegas orientadores, orientadoras, cuando dicen, venga, hay que reconocer, hay que primero empezar a reconocer y a gestionar las emociones, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Y cómo empiezo también a llevar ese discurso a mi casa. Tal vez eso me genera también otro conflicto, porque usted que va a estar hablando de eso y ahora que nos va a andar cuestionando las cosas, y eso es muy fuerte de poder empezar a permear ese trabajo con las familias, y que en muchos de los proyectos en los que he estado, pues ese es uno de los trabajos pues importantes a hacer. Y creo que Angélica lo nombraba, sin armar polémica, ni estigmatizar, ni polemizar aquí, pero también es el tema religioso. ¿Qué traemos de esa formación religiosa o de esa formación espiritual que perpetúa muchas de estas cosas, muchos de estos patrones culturales? Cómo a nivel social, pues es que no se deje, responda. Es que cómo se va a dejar tratar así, es que efectivamente me cerró en el carro, entonces pues no voy a hablar asertivamente, es la grosería por delante, y es que eso fue lo que me enseñaron, porque es que usted tiene que tener el poder y no se puede dejar de nadie. Y creo que a nivel comunitario también hay muchas cosas, pues creo que también hay otras cosas, y si vamos a hablar de lo positivo, pues también, y creo que más adelante pues se abordará todo este tema de todo lo que podemos estar haciendo desde lo social y lo comunitario, pero creo que es eso, cómo me enfrento yo a los otros ámbitos de relacionamiento y qué retroalimentación tengo de ellos que haga o que me permita modificar eso que traigo de casa o mantenerlo, porque pues es lo que el mundo vive en el día a día. Ok. Bueno, a mí me parece que ya estamos en un punto donde pues tenemos como muy conceptualizado y identificado lo que se ha podido identificar hasta ahora y lo que sabemos. Pero yo creo que, bueno, como siempre nosotros en el programa abogamos por empecemos a mirar qué opciones tenemos, ¿no? ¿Qué mecanismos comunitarios y qué factores protectores vamos a poder encontrar? Entonces me gustaría como empezar con el tema de qué mecanismos comunitarios tenemos, o sea, en nuestro contexto, ¿qué tenemos? Nosotros, Hernán nombraba algunas ahorita, afortunadamente yo sí creo que antes, o sea, comparado con lo que se tenía, no sé, bueno, acá me voy a meter yo como en camisa de once varas, cuando nosotros nos graduamos, ¿cierto, José? O sea, hace algún tiempo. Están viejos ustedes. Sí, oírla, qué necesidad, ¿no? Pero, yo soy contemporáneo con Pablo. Pero no había, bueno, sí, cuando nos grabamos José y yo, y no cuando se graduaron Juan Pablo y Hernán. Pero el tema es, no había tantos mecanismos. Yo no recuerdo en esa época que a nosotros nos enseñaran como ahí, sí, o sea, tienes la fiscalía, tienes la policía, tienes las comisarías de familia, era como lo que había disponible. Yo creo que en este momento, a raíz también de esa mayor conciencia de la que ustedes hablaban ahorita, tenemos algunos mecanismos comunitarios y sociales un poco más amplios. Entonces, y clínicos también. Y clínicos también, tal cual. También ya tenemos más información de qué hacer, no solo con las víctimas de violencia intrafamiliar. Acá no vamos a profundizar mucho en eso, pero creo que definitivamente si no le damos también ayuda al que violenta o al victimario, estamos fregados. O sea, si seguimos segregando solo en función de, o sea, trabajemos con el tema de las víctimas, pero hombre, tenemos que empezar a trabajar también en el que agrede, lo decía Tati, creo ahorita, no recuerdo, pero ella decía en un momento como, venga, Tati García, ya no me acordaba el apellido, decía ella, bueno, ¿y qué pasa cuando la persona no se está dando cuenta que está siendo violenta porque tampoco conoce más, tampoco tiene más mecanismos y tampoco tiene más habilidades? Entonces, nos gustaría que nos contaran ustedes un poquito
qué mecanismos tenemos y bueno, ahorita de pronto ya pasamos a las preguntas que tenemos, unas preguntas bien interesantes. Sí. Bueno, yo creo que ahí a nivel institucional, a nivel social y a nivel comunitario, pues hay ya muchos mecanismos. Creo que ustedes lo nombraban al inicio, todas las líneas de atención, porque efectivamente solo había, creo que como un tema de denuncia en aquellos tiempos. Creo que también habían unos ejercicios y digamos que desde la experiencia, cómo humanizar el sistema de justicia. Creo que ese era otro de los elementos que en ese momento estaba iniciando Sí. y desde las salas de atención al usuario que tenía la fiscalía, que era eso, era cómo ser ese filtro de justicia, hacer, y aquí lo han nombrado mucho como esa asesoría psicojurídica, que no solamente es tampoco llegar a la denuncia, porque eso, digamos, mueve otra cantidad de cosas sin decir que hay que denunciar, que efectivamente todos estos casos hay que denunciarlos, pero que muchas veces, y vi muchas situaciones en las que es que yo voy a denunciarlo por secuestro el lunes, porque no me llevó al niño y tenía la visita del tema del fin de semana. Pero el lunes a la tarde o el martes llevaba al niño porque ocurrió alguna cosa, que no estamos exentos, y, venga, es que vengo a retirar la denuncia. Entonces creo que eso ha evolucionado un montón desde los CABIF, desde el CAIBAS, desde ya esa especialización que tenemos desafortunadamente en la atención de ese tipo de violencias que pues quisiéramos no se presenten, pero que eso hace que efectivamente los servicios no solamente jurídicos de asistencia social, sino también psicológicos, se estén dando, porque eso era otra cosa muy desconocida. Venga, psicólogos en la fiscalía, y eso como ¿para qué? ¿Para Y qué? eso aquí no. Entonces creo que hay un avance muy grande en estos temas, el tema de la línea púrpura, en temas de la Casa de Igualdad, en todos estos temas de violencia de género. Creo que La son... Casa de la Mujer, tenemos también la Casa de la Mujer. Creo La que línea Calma, que para mí ha sido como todo un suceso, ¿no? El tema de la línea Calma, de pronto para los que nos están viendo que no lo tienen tan claro, es una línea de atención exclusivamente para hombres, que es algo que, pues como existe también tanto estigma con respecto a la expresión emocional de parte de los hombres, la línea Calma también es como un recurso increíble, ¿no, José? No sé tú, José, Sí, y Juan, cómo lo vean, teniendo en cuenta que soy la única niña acá hoy del grupo. Sí, creo que también la pandemia nos alertó y creo que afortunadamente también estaba como la línea 141 y también en muchas de las líneas donde los niños y los adolescentes podían llamar porque efectivamente hay alguien que los escuche, que esa es otra pues de las barreras ahí inmensas. Y creo que a nivel comunitario, esta conciencia social, este tema, creo que también favorece mucho el anonimato a la hora de la denuncia, que también pues favorece mucho de que yo soy el vecino y escucho que hay maltrato sistemático con los niños, bueno, con las mascotas y demás, pero en este caso con el tema de niños o de adultos mayores, el poder denunciar y tener la tranquilidad de no van a tener represalias porque es que van a saber que fui yo. Creo que eso también ayuda un poco a esa denuncia. También creo que los mismos colectivos sociales, los mismos colectivos feministas, los mismos colectivos comunitarios, hacen que efectivamente esa vigilancia, esa presión social hace que sean evidentes. Creo que las jornadas extraescolares, porque también vamos a ver los niños, pues digamos, que presentan alguna señal de violencia, de agresión, todos los ejercicios que obviamente en la escuela se hacen con diferentes programas, proyectos transversales que tienen las instituciones educativas que hacen que efectivamente se hable del tema, ¿sí? Que no sea algo que está solo tapado, que solo ocurre en la casa, sino que se comente y más bien naturalicemos, creo que sería la campaña de naturalicemos el denunciar, naturalicemos el hablar de estas situaciones, pues porque nos competen a todos y como lo decíamos, pues en algún momento hemos sido o víctimas o hemos conocido de algún caso. Sí, yo creo ahí complementando un poco lo que decía José, que en este punto a mí siempre me ha parecido muy importante todas estas conversaciones que tratemos de orientar a visibilizar rutas de atención, hacer como que las personas se den cuenta que existen muchas alternativas
Y al mismo tiempo tengo acá como otro ruido en mi cabeza diciendo, finalmente también es cierto que las personas que están viviendo esa situación o no siempre van a tener clara la información de qué rutas existen, o saber cómo acceder, o por múltiples razones en ese momento la emoción les gana y no se acuerdan de que hay una ruta. Y creo que siempre vale la pena recordar que pues el primer medio siempre puede ser acudir a algún tipo de profesional de salud, no solamente de salud mental, de salud, o a la atención primaria que dan las comisarías de familia, la policía, porque justamente son estos profesionales quienes se pueden encargar también de redireccionar, ¿no? De decir, como, venga, haga esto, o vaya por acá, como también para que pues, las personas tengan un poco esta sensación de control en esa situación, como a lo mejor yo no puedo saber exactamente qué tengo que hacer en este momento que estoy viviendo, pero puedo saber que hay un montón de personas que tienen que estar capacitadas en el ámbito de salud, en el ámbito legal, para decirme qué hacer y para decirme por dónde ir para saber qué hacer. Y que esa siempre va a ser una opción muy viable, el poder acudir a otros que me ayuden. Ya que hablábamos por ahí un poquito de este tema de factores protectores, yo sí insistiría mucho con lo valioso que resulta el tener acceso a una red de apoyo social, a una red de personas que me, sí, como que me cuiden, que me soporten en ese momento. Lo digo también pensando un poco ya en el ámbito más como de intervención clínica, como que pienso que cualquier protocolo, guía, tratamiento basado en evidencia que uno aplique para personas que estén sufriendo consecuencias de una situación de violencia, lo primero que le va a sugerir a uno es saque a la persona de ahí. Trate de hacer que antes de cualquier intervención que usted haga se asegure que la persona no siga viviendo esa situación. Y por eso es clave contar como con un apoyo, con una red, bien sea profesional o familiar, cercana, que me diga y me indique cómo puedo estar seguro y cómo puedo estar como lo más pronto posible fuera de esta situación de riesgo. Sí, me gusta mucho lo que tú decías, Juan, y estábamos revisando con Hernán los comentarios y nos gustó mucho esto que nos hablaba Hans, y es el tema de algo que previene un montón. Si vamos a hablar un poco del tema también de prevención, es que empecemos a naturalizar la expresión de emociones. O sea, es muy curioso cómo hemos permitido esa expresión de ira, de violencia, las explosiones conductuales, y nos parece lo más normal del mundo, pero no nos parece normal llorar delante de nuestros hijos, por ejemplo, que viene siendo algo mucho menos riesgoso. Claramente le enseña al niño que es normal llorar, que estar triste, pues tiene sentido también, que no pasa nada. Entonces es como, está bien que grites y le pegues a tus hijos, pero no está bien que llores delante de tus hijos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta educación emocional sin juicios de valor. O sea, como creo que una de las cosas que podría ayudar, y lo digo yo también como mamá, es permitir que tus hijos vean que tú experimentas emociones como cualquier otro ser humano. Bajémonos un poco ese pedestal de que nuestros hijos nos ven como superhéroes. No, no necesariamente. O sea, nuestros hijos, yo creo que entre más naturales, más humanos, más conectados con nosotros mismos nos vean, también les podemos enseñar muchas cosas. Uno no es que enseñe fortaleza no llorando delante de sus hijos, al contrario, creo que es mucho más eficiente poder hacer el ejercicio de enseñar a vivir la emoción, ¿no? Nos gustó mucho el apunte que hacía Hans. Y escuchándolos a ustedes, sin dejar de lado, bueno, todo este aporte social comunitario que podemos llegar a tener con las líneas, con todos estos mecanismos, y desde lo clínico quisiera lanzar una pregunta y un comentario. Sé que ya pasamos factores de riesgo, pero la pregunta es con lo que decía Juanpa. Ya hay protocolos para trabajar encaminado en todas estas secuelas que deja la violencia. Sí es un factor de riesgo para desarrollar estrés postrauma. TEP quiere decir estrés postrauma para los que no estén relacionados con el término, claro que sí. Y sin duda alguna, crianzas o modelos de crianza donde hay mucha ambivalencia, donde papá dice una cosa, mamá dice otra, papá es altamente rígido, pero mamá es extremadamente flexible. Claro que sí, eso comienza a entrar como algo que vulnera para desarrollar TOC. Entonces, aparte de tu pregunta, Sebastián, claro que sí, ya sabemos que hay protocolos específicos. Y escuchando a José, quiero vincularlo a algo que dice Laura. Sí, sin duda alguna, aún cruzamos por ese fenómeno, pero Laura, los que hemos venido trabajando en esto hace años, podemos decir que cada vez se mejora.
cada vez se mejora. Yo en este momento no hago parte de una red estatal, no hago parte de red estatal, lo hice por muchos años y precisamente el fin de semana tenía una conversación con una persona que trabaja con víctimas, otra persona que trabaja con victimarios, y estar en un mismo escenario donde las dos ponen sobre la mesa puntos en común, donde proponen soluciones, donde cada una expresa lo que está haciendo desde la institución donde está, nos muestra que cada vez hay más granitos de arena, Laura, cada vez hay más granitos. Sí, aún hay tardanza, sí, aún... Yo no sé si estoy con esto justificando, pero muchas veces también tiene que ver por la cantidad de gente que acude. ¿Saben? Es que como que la constante de nosotros es que pedir una cita de psicología es tener que esperar 3 meses. Sí, claro. Pero tiene que ver con el déficit de profesionales que hay, pero también con la cantidad de dificultades que hay. Entonces, una sobrebalanza hay una balanza mal acomodada, pero que poco a poco. Yo le tengo fe a esto. Yo le tengo fe a esto y parte de la fe hace parte también de programas como estos que tratamos de tener con ustedes. Sí. Venga, un comentario rápido en estos 5 minutos que nos quedan. Yo sé de alguien que de pronto está acusando por algún tipo de violencia. ¿Qué sugerimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos pueden sugerir ustedes pensando en que nos quedan 4 minutos? ¿Qué hacemos con alguien que se acerque a decirnos eso? Que notemos que está siendo víctima de una violencia. Yo creo que Juan lo decía. Dale, Juan. Dale. Sí, yo digamos que a riesgo de sonar un poco insistente, en primer lugar, yo creo que la instrucción tiene que ser proponerle a esa persona o tratar de garantizarle un espacio seguro para hablar de lo que está pasando. Y esto puede sonar como romanticón, pues, pero en realidad es muy importante como garantizar un espacio sin juicios, un espacio como hablábamos, como libre de esas reglas o de todo el tabú que puede existir al hablar de eso, para entender la situación, para narrar la situación, y justamente eso puede hacer que uno ya lo pueda orientar a también cosas que mencionaba, como pues vamos a hacer reportes, vamos a hacer denuncias, comisarías de familia, líneas, policía. Pienso también un poco desde la perspectiva clínica, siempre pues orientar a la persona a aprender medidas de seguridad que seguramente en principio van a tener que ver mucho con la evitación, con toma de distancia, con aprender a leer señales de cuando viene la agresión, de no sé, por ejemplo, yo sé que puede ser mucho más probable la agresión cuando mi pareja acaba de venir de tomar un montón de alcohol, aprender a leer como ese tipo de señales para asegurar la protección. Muchas veces siempre tratamos de prevenir, más bien de garantizar que las personas traten de evitar enfrentarse y más bien buscar su propia protección, la de sus hijos, la de las personas que están cerca. Y siempre, pues yo creo que la invitación a reportar, a solicitar apoyo profesional, médico, psicológico, que finalmente van a ser las personas que pueden apoyar ese proceso de tratamiento y de manejo de la situación. Está bien. Sí, yo creo que me recojo en el tema de denunciar como alguna de las medidas. Creo que también es el escuchar y el creer, porque muchas de las situaciones y como que lo escuchamos y lo minimizamos, que también es, pero pues de eso no hay problema, eso será pasajero, eso es, muchas veces terminan justificando o culpabilizando a la víctima, es que usted lo estuvo buscando. Entonces creo que en el caso también de los niños es creer, no juzgar, y creo que efectivamente es la ayuda, esas redes de apoyo de las que hemos hablado, es las líneas de atención, es efectivamente esos lugares seguros, es la orientación que muchas veces podemos estar dando a esos agentes educativos, a esos agentes comunitarios, para poder reconocer, visibilizar que esto es lo que está sucediendo y poder hacer la denuncia especialmente, porque creo que eso es lo que hace que efectivamente puede ser muy lento, puede estar saturado, pero en la medida en que no hagamos uso de los sistemas, cualquiera de ellos, de salud, de justicia, de educación, pues van a seguir diciendo, pues es que pues aquí como nadie viene a denunciar, pues entonces con los 2 o 3 psicólogos atendemos los 1.500 casos que hay. Creo que Angélica iniciaba, pues ha aumentado en más de 1.000,
los casos de denuncia. Eso hace que exista una necesidad de mayor atención, de una atención muchísimo más integral, y creo que también es un poco ese tema de la introspección, el análisis y decir, bueno, ¿qué tengo que estar revisando desde mi rol como ciudadano, como ejemplo, como psicólogo, como docente, como ciudadano, frente a lo que yo estoy permitiendo, a lo que estoy patrocinando, si se quiere llamar de alguna manera, eso que empiezo a naturalizar y pues por refuerzo en muchos de los casos. Yo creo que esas serían como desde lo personal, lo profesional y lo social, lo que debemos hacer. Ok, nada, muchas gracias. Sí, José, qué programa, Juanpa. me encantó, creo que aprendimos mucho con ustedes hoy, muchas gracias por acompañarnos y al público también, siempre con sus aportes, es una maravilla, así que José y Juan, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. José, Gracias a Juan, usted. aparte de eso, y a ustedes que están conectados, en 15 días a todos y a todas los invitamos, vamos a tener un programa diferente, también va a ser una mesa de trabajo, vamos a estar trabajando en una mesa de trabajo sobre todo este fenómeno que hay con la estigmatización. Estamos en el mes, el 10 de octubre se celebró Fue el Día Mundial de el la Día Salud Mundial Mental. de la Salud Mental, y precisamente en alianzas estratégicas que hemos venido haciendo desde LIFE, junto con la OEPS, junto con la OMS, vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de todo esto. Ese rótulo que implica que te llamen depresivo, que te llamen límite, que te llamen anoréxico, las barreras, los límites, todo esto que ha sucedido y el acceso a la salud mental. Entonces, nada, va a ser un espacio que espero vengan, que estén conectados. José invitado, Juanpa invitado, pues nosotros estamos. Sí, O sea, claramente. nos Ya vamos a no estar, sabemos si en casas diferentes en la misma sí, casa, ya pero no vamos sabemos. a estar. Entonces, nos vemos en 15 y nos quedan 4 programas del año, 4 programas que hoy estuvimos trabajando todo el día porque van a ser 4 programas del putas, del carajo. Entonces, póngame el epitico ahí, pero es que van a venir programas muy bacanos ahora que se termine. Vea, pasó la sirena preciso. Con este fin de año. ¿Listo? Nos vemos. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Nos Gracias. picamos en 15. Chao, que estén muy bien. ¿Ya estamos?